Así que para tratar de despertarse un poco, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Yo les pasé hace un momentico, les acabo de pasar el link del tablero para que por favor todos entremos allí al link del tablero. Bueno, entonces vamos a trabajar un poco el día de hoy acerca de lo que tiene que ver con los capacitores y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ok? Bien, yo la clase pasada hice como un repasito, ¿recuerdan? De todo lo que tiene que ver con los capacitores. Voy a hacer un pequeño repaso para que puedan hacer los ejercicios que vamos a trabajar. Y ese pequeño repaso pues va a quedar ahí en el tablero 1 y 2 y luego vamos a hacer los ejercicios. Quienes deseen trabajar de forma individual, trabajan individual. Quienes quieran hacerlo de forma grupal, grupal. No hay lío con esa parte, ¿ok? Bueno. Entonces, básicamente, como nosotros estamos trabajando es en todo el tema de capacitores, ¿cierto? Entonces, debemos recordar que nosotros acá trabajamos un sistema de capacitor que se llama el capacitor de placas paralelas. Entonces, esos capacitores de placas paralelas tienen diferentes configuraciones, ¿cierto? Y aquí yo les voy a mostrar, acá les voy a poner como un resumen porque la clase pasada pues yo trabajé varias cosas de esa parte, entonces no quiero como aburrirlos de nuevo con lo mismo, pero les voy a ir colocando ahí como una especie como de resumen, ¿cierto? Ahí les acabé de colocar el capacitor en paralelo, cómo se calcula ese tipo de capacitancia cuando están en paralelo. Eh, Ahora les voy a poner por acá, permítanme, y ya les voy a dejar unos tips. Bueno, nosotros sabemos que existen dos formas, que son los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. La figura que se está mostrando acá en el tablero muestra un sistema de capacitores, estos dos que están aquí, que les estoy encerrando con amarillito, nosotros ya sabemos que son dos capacitores que están en serie. Este sistema que se muestra acá es lo que se conoce como un sistema mixto de capacitores. Esos dos capacitores que están en serie tienen unas características muy específicas y son las siguientes. Entonces, si analizo únicamente esos dos capacitores, lo que nosotros vamos a encontrar es que ellos dos van a almacenar la misma carga, la misma carga. Y además vamos a encontrar que en los extremos de ellos va a haber una diferencia de potencial delta AB, ¿cierto? Una diferencia de potencial y que esa diferencia de potencial se divide de acuerdo a las capacitancias que cada uno tenga, ¿cierto? Si a esto de acá yo los estoy llamando C1 y a este C2, se divide ese voltaje, una parte para C1 y una parte para C2, y ese delta AB va a ser igual a B1 o delta de B1 más delta de B2, ¿cierto? Esa es una de las características más importantes que tiene el circuito en serie. Pero también podemos observar, por ejemplo, que estos dos de acá, que les estoy encerrando con rojo, están en paralelo, ¿cierto? Como estos dos están en paralelo, también tienen unas características muy importantes. Aquí en el anterior, olvidé mencionarles que la capacitancia equivalente de este circuito, ¿cierto? La C equivalente, como está en serie, yo debo hacer 1 sobre ese equivalente. Recuerden que eso lo trabajamos
1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y si yo quiero calcular la C equivalente, que esto fue lo que vimos, este circuito que está en paralelo, los circuitos en paralelo tienen unas características muy especiales, y es que estos circuitos en paralelo, cuando se estudian, ellos tienen una característica, y es que su diferencia de potencial acá en los extremos, 1 y 2, 3 y 4, son iguales, es decir, la diferencia de potencial en 1 y 2 es exactamente igual a la diferencia de potencial en 3 y 4, ¿ok? O sea que si aquí en serie la carga es igual, aquí en paralelo el voltaje es igual, ¿ok? Entonces aquí, cuando nosotros estamos calculando las equivalentes, eso ustedes ya lo saben, también ya se los di en una fórmula, lo calcularon, el C equivalente es igual a C1 más C2, ¿ok? En todas estas expresiones no debemos olvidar que hay una relación, ¿cierto?, entre el voltaje y la capacitancia, o sea, de forma general, Q sobre delta V, y que cada uno de los capacitores almacena una energía, y que esa energía es exactamente igual a un medio, ¿cierto? Y esto lo estuvimos trabajando en las diferentes autoevaluaciones, un medio de Q cuadrado sobre C. Para los chicos que acabaron de ingresar, estamos trabajando en el tablero. Voy a pasarles acá el link del tablero de nuevo, los chicos que acabaron de ingresar. Entonces, lo que vamos a tener nosotros acá es entonces que la energía tiene esta expresión Q cuadrado sobre C. También la energía, según lo que vimos en los videos que trabajaron ustedes, es un medio de Q, puede ser un medio de Q por delta V, y también puede ser un medio de C, también la energía puede ser un medio de C por delta V al cuadrado. Entonces, cualquiera de esas expresiones se puede usar, ¿ok? Bueno, otro tipo, generalmente nos piden la capacitancia, la energía, casi siempre nos piden que tenemos que conocer la carga, la diferencia potencial, y también algunas veces nos piden el campo eléctrico, ¿cierto? Ese campo eléctrico, recordemos que es sigma sobre epsilon sub 0, la magnitud del campo, siendo este sigma las cargas libres. Esto también ya lo vimos en una de las clases que vimos anteriormente. Ahora voy a pasar al tablero número 2. ¿Qué pasa cuando al sistema capacitor se le agrega un dieléctrico? Cuando al sistema capacitor se le agrega un dieléctrico y el capacitor ya está cargado, o sea, partimos de que el capacitor tiene una carga Q definida, ¿cierto? O sea, ya tiene una carga Q y se agrega el dieléctrico. Entonces, cuando se agrega el dieléctrico, fíjense que el capacitor no está conectado a ninguna fuente, o sea, ya estaba cargado y no estaba conectado a ninguna fuente. Cuando se agrega el dieléctrico de constante K, aparecen cosas muy importantes, ¿cierto? Antes de agregar el dieléctrico, por sí mismo el capacitor, al estar cargado,
tiene un campo eléctrico E, ¿cierto? Perdón, va al contrario. Este campo eléctrico E, que va en esa dirección y que tiene el valor E igual a sigma sobre epsilon sub 0 en dirección menos I, siendo sigma igual a Q por unidad de área. ¿Cuál Q? Esta Q, que es la Q almacenada por el capacitor. En el momento en que se introduce el dieléctrico, aparecen entonces unas nuevas propiedades, ¿cierto? Entonces, si antes la capacitancia era epsilon sub 0, A sobre D, ahora aparece una nueva capacitancia, que es que a veces la capacitancia inicial, es decir, el efecto del dieléctrico es aumentar la capacidad de almacenar carga. Ese es el efecto del dieléctrico. Aumenta la capacidad de almacenar carga en el capacitor. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? ¿Cierto? Cuando nosotros miramos, entonces, nosotros sabemos que dentro del dieléctrico ocurre un proceso que se llama el proceso de polarización. El dieléctrico por dentro, debemos recordar que tiene pequeños momentos dipolares P de la forma Q por D y que al ser expuestos a un campo eléctrico, ¿cierto? Cuando se aplica el campo eléctrico, esos momentos P tratan de orientarse y al orientarse se genera algo en el volumen que se llama el vector polarización, que nosotros lo trabajamos acá en clase, y ese vector polarización no es otra cosa que la suma de todos los pequeños momentos dipolares que se giran, ¿cierto?, en dirección al campo eléctrico. Es decir, aquí adentro nosotros vamos a tener, ¿cierto?, moléculas que se giran tratando de quedar en la misma dirección, ¿cierto? Esos momentos dipolares están tratando de quedar en la misma dirección que el campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, el momento dipolar es un vector que va de el signo menos hacia el signo más acá. Y este es P. Okay. Cuando se alinean todos esos vectorcitos P, se generan por dentro algo que nosotros llamamos el vector P de polarización. Y además, si ustedes observan, estos pequeños momentos dipolares eléctricos también están generando un pequeño campo eléctrico E. Y ese pequeño campo eléctrico E, que es el campo del dieléctrico, como nosotros estamos haciendo aquí, tenemos campos y podemos aplicar la suma vectorial, lo que hace es disminuir la magnitud del campo eléctrico total. Es decir, inicialmente el capacitor tiene un campo eléctrico que está generado en esta dirección. Al todos los momentos dipolares eléctricos moverse, ¿cierto? Alinearse en dirección del campo. Si ustedes observan, se generan pequeños vectorcitos de campo eléctrico, que este campo es el campo generado por el dieléctrico, que cuando se quita el dieléctrico, pues obviamente ya no va a estar. Y al tener estos dos, entonces voy a tener que el campo eléctrico total es una suma vectorial de este campo E más el campo eléctrico generado por el dieléctrico. Cuando nosotros vamos a revisar, recuerden que yo les había hablado en clase que estos sistemas tienen carga libre. La carga libre es la carga que almacena el capacitor y que tienen una carga que se llama carga ligada o carga inducida, que es la carga generada dentro del dieléctrico. Es decir, este campo que está aquí va a ser sigma
Y aquí yo les puse como LIG de ligada o inducida, y va a tener la misma forma que tiene el campo eléctrico, o sea, tiene la misma expresión matemática que el que tiene el campo eléctrico generado por el dieléctrico. Este va a estar en I, ¿cierto? Que el campo eléctrico generado, perdón, por el capacitor, solo que el generado por el capacitor está en menos I, mientras que el que genera el dieléctrico está en dirección I. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos este proceso? Entonces nos quedaría, pasé al tablero número 3, que el campo eléctrico total, que es E más el campo eléctrico generado por el dieléctrico, es decir, este sería el campo eléctrico generado por el capacitor y este sería el campo eléctrico generado por el dieléctrico o dentro del dieléctrico. Y aquí vamos a tener que una vez se introduce el dieléctrico, el campo eléctrico total, ¿cierto? Disminuye cada vez la constante el campo eléctrico inicial, es decir, el campo eléctrico inicial que son las sigmas libres sobre epsilon sub 0K. Entonces nosotros vamos a tener que el campo eléctrico total va a ser igual a sigma sobre epsilon sub 0K en dirección menos I, igual al campo eléctrico generado dentro del capacitor, que es sigma sobre epsilon sub 0 en dirección menos I, y el campo eléctrico generado por el dieléctrico, que van a ser las sigma ligadas sobre epsilon sub 0 en dirección I. Observen que lo que es sigma, ¿cierto? Que es sigma igual a Q sobre A, no les voy a colocar ninguna notación porque se supone que son las libres, o sea que es la carga generada sobre las placas del capacitor. Entonces de aquí veo que esto me queda menos sigma sobre epsilon sub 0K igual a menos sigma sobre epsilon sub 0 más sigma ligada sobre epsilon sub 0. Aquí lo que estoy obteniendo es una expresión que me permite calcular cuánto es la sigma ligada, o sea, la cantidad de carga inducida por unidad de área dentro del dieléctrico. Y va a ser exactamente igual a sigma 1 menos 1 sobre K. Esto que está aquí es cuánta cantidad, ¿cierto?, de carga por unidad de área se induce en el dieléctrico. Como sigma ligada es la carga ligada por unidad de área, ¿cierto? Aquí yo puedo obtener que la carga ligada no es otra cosa que Q1 menos 1 sobre K. O sea, igual también puedo calcular cuánto es la carga que se puede inducir en el dieléctrico. Además, nosotros en clase también, o sea, todo esto es un recorderis porque nosotros ya vimos todo este tema. Vimos que en el momento en que se introduce el dieléctrico en el capacitor, o sea, estoy en el tablero número 4, por favor. Este es el dieléctrico y en blanco estoy dibujando como lo que sería el capacitor. Nosotros vemos también que al nosotros tener este sistema dieléctrico, nosotros teníamos originalmente el campo E y que aquí aparece algo que nosotros llamamos el vector polarización, que va en esta dirección, que es la suma de todos los momentos dipolares eléctricos. Ese vector polarización se relaciona con el campo eléctrico de la forma epsilon sub 0, susceptibilidad eléctrica igual al campo, pero además
también se relaciona con la constante dieléctrica. Si no estoy mal, por favor, deben revisar las ecuaciones. Es epsilon sub 0, 1 menos K por el campo eléctrico, ¿cierto? Y también tenemos el vector desplazamiento. El vector desplazamiento no es otra cosa que epsilon sub 0 campo eléctrico más el vector polarización. Y esto que nosotros tenemos acá, este vector desplazamiento, existe aún si no existe polarización. Recuerden que el vector P solo existe si hay dialéctico, si hay dialéctico. De resto no existe. ¿Ok? Bueno, ese era como un pequeño recorderis, un pequeño resumen. Recuerden revisar estas expresiones en todos los conjuntos de datos de trabajo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos trabajado bastantes cosas en clase. Antes de salir hicimos un buen repaso de toda esta parte, entonces para que ustedes tengan presente. ¿Ok? Bueno. Acá hay algo muy importante que nosotros debemos trabajar también y es, aquí no es 1 menos K, sino acá es K menos 1, perdón. Después pueden revisar ahí en sus ecuaciones. Esto es K menos 1. Bueno, ¿qué pasa cuando se introduce el dialéctico con la energía? Entonces, si nosotros revisamos en una de las expresiones de la energía que les escribí atrás, por ejemplo, la de U igual U medio Q cuadrado sobre C. Si revisamos esta expresión, vemos que cuando se introduce el dieléctrico, ¿cierto? Esta sería la energía inicial, esta sería la energía sin dieléctrico. Cuando se introduce el dieléctrico, esta carga no cambia porque es la carga de los capacitores, ¿sí? Es la carga libre, o sea que no hay lío, pero la capacitancia sí carga y es que a veces la capacitancia inicial. O sea que la energía, ¿cierto? Cuando se introduce el dieléctrico, disminuye que a veces la energía inicial. O sea que la energía va a ser un medio de K Q cuadrado sobre C sub 0, ¿cierto? Siendo C sub 0, epsilon sub 0 A sobre D. Recuerden que estas son constantes, estas constantes es la constante dieléctrica, es la constante de permitividad eléctrica, entonces ella tiene un valor, ustedes la pueden encontrar en todos los libros. Esta A es el área de las placas y este D es la distancia entre placas. ¿Ok? Bueno, eso era como un pequeño resumen, realmente no me gustaría que se alargara más. El día de hoy me gustaría que trabajáramos unos ejercicios sencillos para poner a funcionar esta parte de recordar lo que son los sistemas capacitores. ¿Por qué lo estoy recordando? ¿Cierto? Porque es parte del segundo examen. Entonces no quiero pasar a más tema sin retomarlo porque esto fue lo que vimos nosotros en diciembre antes de salir a vacaciones. Trabajamos creo que cerca de una semanita y algo en esto, entonces bueno. En el tablero número 5 estoy ubicando el primer ejercicio que ustedes van a empezar a trabajar. Me parece que es un ejercicio sencillo, que se puede trabajar, ¿cierto? Por favor, vamos a ubicarnos todos en esa parte del tablero. Y en el siguiente les coloqué otro ejercicio. Voy a colocar varios para que ustedes vayan practicando, puedan practicar. Recuerden que parte del proceso de asistencia a clases, todo este trabajo que ustedes hacen en clase, o sea, estos ejercicios van a ser parte del proceso de la asistencia a clase. Y ya les coloco el tercer ejercicio. Aquí va.
Son ejercicios muy sencillos, realmente. Por ahora. Bueno, entonces tenemos ahí 3 ejercicios, tablero 5, 6, 7. Ustedes pueden ver 3 ejercicios que puse allí, uno en el tablero 5, otro en el tablero 6 y otro número 7. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos ubicamos, por favor, todos en el tablero número 5. Alguien que acabó de entrar, ya le paso el link del tablero. Estamos trabajando el día de hoy en el tablero. Estábamos haciendo un pequeño repaso y ahora vamos a hacer un trabajo de ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en tablero 5, 6 y 7 hay 3 ejercicios. La idea es llenar primero la capacitancia equivalente que ustedes pueden ver acá, es lo primero que les piden. Les piden la carga en cada uno, o sea, en C1, C2, C3, C4, en la capacitancia equivalente. Les piden el voltaje o las diferencias de potencial en cada uno y les piden W. W no es otra cosa que la energía, U, que la pueden calcular con cualquiera de las 3 expresiones que acabamos de trabajar. Puede ser Q cuadrado sobre C, ¿cierto? Ahí yo les di 3 expresiones para poderla hallar. En el tablero 6, igual, el mismo proceso, ¿cierto? Recordando que la energía yo la puedo calcular con cualquiera de las variables que tenga conocida y yo les estoy colocando una expresión, pero ustedes pueden usar cualquiera de las 3 que les escribí. ¿Ok? Bueno, aquí viene entonces la pregunta y es, ¿quieren hacer esto de forma individual o quieren hacerlo de forma grupal? ¿Cómo desean hacerlo? ¿Cómo desean hacer cada ejercicio? Individual. Listo. Acá hay una chica que me dice que individual. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe, individual. Individual. Listo. Súper. Bueno, entonces vamos a hacer el trabajo individual, pero vamos a hacerlo por tiempo. O sea, no quiero que se dispersen en los 3 ejercicios, sino nos vamos a concentrar por ejercicio, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar por el primero, o sea, por el que está en el tablero número 5. Son las 6:37. Entonces, voy a darles 20 minutos, o sea, a las 6 y 57 llamo. O sea, si ustedes antes terminan, no hay lío, pueden pasar al siguiente, ¿ok? Pero a las 6:57 voy llamando por lista para que me vayan dictando los diferentes valores, ¿ok? Yo sé que a algunos siempre les gusta participar y hablar y todo, pero bueno, esta vez se trata de que los demás, de que todo el curso pueda trabajar. Entonces, son 3 ejercicios, fíjense que piden bastantes cosas por hallar, o sea que todos los que están conectados van a pasar, no hay lío con eso. Entonces vamos a empezar el trabajo, obviamente todas las dudas que tengan me las van diciendo, profe, aquí no entiendo, profe, aquí cómo hago, yo con todo el gusto del mundo, todo el que me pida explicación, yo hago la pausa para darle. Entonces vamos a empezar el trabajo, por favor, de recorderis, porque esto es recorderis, esto ya lo habíamos visto, ¿ok?
cuando me regrese, yo sé que acá en el extremo del circuito anterior estaba conectado a una fuente de 120 voltios. Entonces, de una vez calculo la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores. ¿Cuánto va a ser la diferencia de potencial en el capacitor 1? Va a ser la carga, que sería 4.800 microcoulomb, sobre su capacitancia, que es 60 microfaradios. Por favor, me dividen 4.800 en 60 y me dicen cuánto es el valor del voltaje. Y de una vez calculamos el voltaje aquí, que va a ser 4.800 microcoulomb y lo voy a dividir en C', que es 120 microfaradios. ¿Cuánto les da, por favor? ¿Cuánto les da? 4.800 en 60 da 80, o sea, este tiene 80 voltios. Y el otro, pues no le va a quedar más remedio, ¿cierto? Que 4.800 dividido en 120, o sea, tiene que dar 40. O sea, aquí hay 40 voltios. Cuando me regreso, debo recordar que aquí en los extremos, el voltaje es ¿de cuánto? De 40 voltios. O sea, aquí es de 40 voltios. Como están en paralelo, eso quiere decir que aquí hay 40 voltios y que aquí en el extremo hay 40 voltios. Con eso puedo calcular la carga que hay aquí. La carga en 2, pues va a ser sencillamente 90 microfaradios multiplicado por 40 voltios. Y la carga aquí, que voy a llamar Q2', va a ser 40 también por 30 microfaradios. Entonces, alguien que por favor nos vaya verificando valores. Ahí va a quedar 90 por 40, eso me va a dar 3.600 microcoulombs. Y la otra me va a dar 40 por 30, 1.200, ¿cierto? Entonces aquí me dan 1.200 y yo esperaba que diera eso, ¿cierto? Porque es de 4.800 microcoulomb lo que había antes, o sea que se repartió. Y ahora me regreso finalmente, paso al tablero siguiente, que es que ya tengo aquí, conozco los valores y ahora debo tener acá en serie estos dos, ¿cierto? Finalmente tengo en serie a ver, voy a mirar los valores de C3 y C4, ¿cierto? Fíjense que aquí cuando regreso a C3 y a C4, pues ellos están en serie y en serie la carga es la misma, que es ¿cuánto? 1.200 microcoulombs. O sea, este tiene 1.200 microcoulomb y este tiene 1.200 microcoulomb. Esas son las cargas de 4 y de 3. Y la diferencia potencial aquí nosotros también ya la tenemos porque dijimos que la diferencia de potencial ahí era de 40 voltios, o sea, aquí en los extremos, de los extremos amarillos, hay 40 voltios. Como el voltaje se divide, entonces para hallar el voltaje en 3, pues debo multiplicar, ¿cierto? La carga. Tenemos que C es igual a Q sobre delta B. Entonces me queda la carga, que es 1.200, perdón, microcoulomb, sobre C3. Y C3 tiene un valor de 9. Perdón, me equivoqué. C3 tiene un valor de 40 microfaradios. Entonces, sobre 40 microfaradios. Y hallo el voltaje en 4, que va a ser 1.200 microcoulomb y eso hay que dividirlo en la capacitancia 4, que es 120 microfaradios. ¿Listo? 120 microfaradios y ahí ya tienen, ¿cierto? 1.200 y ahí ya tienen cómo hallarlo. ¿Listo, chicos?
Bueno, como ya son las 7:51, ya tenemos que cerrar la sesión. Ya pueden subir la asistencia, ya la voy a ir a abrir. Cualquier cosa me pueden escribir para las dudas. Les deseo a todos un buen día y que estén todos muy bien, ¿ok? Buen día para todos. Gracias, Igual hasta para luego. ustedes, buen día.